¿Qué tal? Buenas tardes. Continuando con el desarrollo del curso, hoy nos toca, un momentito. Ya, hoy nos toca lo siguiente. Semana 9. Instrumentos económicos, impuestos piuvianos y permisos para la contaminación. Entonces vamos a ver. Listo, tenemos aquí la clase. A ver, antes de empezar con esto, vamos a resolver el examen, ya que constaba de un promedio de 10 preguntas. A ver, un ratito. A ver, déjenme ingresar a la página para poder resolver el examen. A ver. Verdad, ustedes tienen que ingresar a responder esta encuesta que está siendo elaborada por la UNESCO para una investigación. A ver, un ratito. Aquí. Ya, ok. Ya, bueno. Ya se supone que ustedes saben sus calificaciones, pero de todas maneras vamos a resolver el cuestionario, ¿ya? A ver, un momentito. Ya, aquí tenemos todas las preguntas. Que cualquiera de estas te pudo haber venido. A ver. Ya. Listo, ¿no? Entonces tenemos acá la pregunta, ¿no? Donde nos piden hallar el excedente del productor, ¿no? Entonces para esto vamos a ver un ratito, vamos a utilizar nuestra nuestra pizarra virtual. A ver, un momentito. Listo. Ahora sí, nos dan las siguientes fuerzas de mercado. A ver, nos dicen, ¿no? Q es igual a 3000 menos 100p y Q es igual a 1500 más 50. Y nos piden hallar el excedente del productor. Listo. Entonces para ello, primero tenemos que calcular el equilibrio de mercado. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Aquí nos va a quedar lo siguiente, ¿no? 3000 menos 100p es igual a 1500 más 50 veces p, ¿no? Luego 1500 pasa a restar, me quedaría lo siguiente. Y ese 100p pasa al otro lado a sumar. Esto nos sale 1500 es igual a 150p. Entonces p vale 10. Este es mi precio de equilibrio. Listo. Ahora calculamos la cantidad. La cantidad sería 3000 menos 100 veces p. Pero p vale 10. Esto es 1000 y 3000 menos 1000, 2000. Si lo verificas acá te sale lo mismo, ¿no? Aquí te sale 50 por 10, 500 y 500 más 1500, 2000. Listo. Como nos piden el excedente del productor, entonces nosotros tenemos que graficar. A ver, un ratito. Ya está. Cantidad, precio. No nos interesa la demanda.
La demanda nos es indiferente porque nos están pidiendo el excedente del productor, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, voy a graficar esto, porque esto es lo que me importa, ¿correcto? Entonces acá tenemos 1500 y en esta parte tenemos menos 30 y aquí tenemos un ratito la oferta y identificamos, perdón, el equilibrio de mercado. Listo. ¿Qué nos va a quedar? Precio 10, cantidad 2000. Recuerda que lo que nos están pidiendo es lo siguiente, es el excedente del productor, o sea, el área que se encuentra por encima de la oferta, pero por debajo del precio, ¿no? ¿Y cómo calculamos el excedente del productor? Es el área de este trapecio. Sería base menor 1500 más base mayor, todo esto 2000, entre 2 por altura. Esto me sale 3500. 3500 entre 2, 1750. Y 1750 por 10, 17500. Entonces acá tenemos 17500, ¿no? Listo. A ver, eso es ¿cómo se llama? Esa sería mi respuesta. Listo, pregunta 1. Ahora vámonos. Pregunta 2. Tenemos esta de acá. Y vamos a poner aquí vista previa. Listo, ¿no? El excedente del consumidor es el área por debajo de la oferta. Esto es falso. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos del excedente del consumidor, decimos que es el área por debajo de la demanda. Ya es por debajo de la demanda y por encima del precio. A ver, un ratito. Recuerda que la 2 es falso. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor, recuerda, a ver un ratito, ya está. Recuerda que el excedente del consumidor es el área que se encuentra por debajo de la curva de la demanda, pero por encima del precio. Entonces esa premisa es falsa. Listo. Pregunta 3. Vamos a ver qué dice acá. El excedente del productor es el área que está por encima de la oferta pero debajo del precio. Verdadero. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos acá el excedente del productor es el área que se encuentra por encima de la oferta pero por debajo del precio. Entonces eso es verdadero. Sigamos. Pregunta 4. Ya, pregunta 4. ¿Qué nos dice? Suponga que donde usted vive hay una empresa contaminante cuyo producto es vendido a un precio de 30. A ver, vamos a ver acá. Entonces vamos a suponer que la empresa contaminante vende su producto en un mercado competitivo. Entonces el precio es 30. Luego, ¿qué me dice? La función de costo marginal, ya, la función de costo marginal, vamos a poner acá, es 5 más 2x. Y el costo marginal externo es, ¿qué cosa? 0.5x. Dice, se pide hallar la cantidad que debe producir para alcanzar la externalidad óptima. Entonces para eso nosotros debemos calcular el beneficio marginal privado y lo tenemos que igualar al costo marginal externo.
Entonces, el beneficio marginal privado es el precio menos el costo marginal. Entonces sería 30 menos 5 más 2x. Y esto es 0.5x. Luego, este menos afecta a ambos. 30 menos 5 menos 2x. O sea, recuerden que no, si ustedes se equivocan en estas cosas, pues yo ya no puedo hacer mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estas son operaciones básicas, pues, ¿no? Entonces, en teoría, no se deberían equivocar en esto, ¿no? Listo, entonces este menos 2x pasa al otro lado a sumar y me quedaría 2 más 0.5, 2.5, ¿no? Entonces este 2.5 pasa a dividir y me sale la respuesta, que son 10 unidades, ¿no? Entonces la empresa necesita generar 10 unidades para alcanzar la externalidad óptima. B de burro. ¿Te das cuenta? Listo. Pregunta 5. ¿Por qué? Respondo todas porque no se sabe qué pregunta te ha venido. Igual. Bueno, al parecer era la misma pregunta. Ok, no hay problema. Pregunta 5 entonces, ¿no? Pregunta 5 es la misma que la pregunta 4. A ver, qué extraño. A ver, un ratito, sí. Ajá. Ah, no. Ojo, es la máxima ganancia. Ok, me equivoqué. No es lo mismo. Entonces, es la misma situación, pero si la empresa quiere alcanzar el máximo beneficio, entonces el beneficio marginal privado debe ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale el beneficio marginal privado? Sería 30 menos 5 más 2x. Esto vale 0. Aquí me queda 30 menos 5 menos 2x es igual a 0. Luego 30 menos 5 es 25, es igual a 2x. Entonces x me sale 12.5, ¿no? Listo. Pero recuerda que eso es, o sea, esta es la externalidad óptima. Y esta es la máxima producción en la que el empresario puede alcanzar el máximo beneficio, ¿no? 12.5. Ya está. Pregunta 6. Listo, vamos a la pregunta número 6. Ya está. El bienestar social es la suma del excedente del consumidor y productor. Verdadero. Ya está. Pregunta 7. ¿Qué dice? La vieja economía del bienestar considera como indicador de esta el excedente del productor. No, la vieja economía del bienestar considera como indicador de bienestar la suma del excedente del productor con el excedente del consumidor. Esto es falso. Pregunta 8. A ver. El principio de Kaldor-Hicks nos indica que para alcanzar la eficiencia de Pareto, aquellos que se benefician deben descompensar. Falso. Deben compensar. Ojo. O sea, yo te expliqué con la palabra compensar. Pero si te pongo descompensar, pues es una trampa, ¿no? Yo acostumbro a hacer mis exámenes así, ¿no? ¿Para qué? Para ver si ustedes han estado prestando atención a mis clases, ¿no? Entonces, recuerden también que o sea, yo no les pregunto todo lo que está en la diapositiva. Hay cosas que yo les comento que están fuera de ella. Entonces, se supone que, entre comillas, yo estoy dictando la clase en Yurimaguas. Entonces, cuando ustedes asisten a mi clase, cualquier cosa adicional que yo explique, ustedes tienen que apuntar, ¿no? O caso contrario, pueden investigar por sus propios medios y conocer un poco más sobre el tema, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? O mejor dicho, esa es la finalidad
de la educación universitaria, ¿no? Que ustedes se conviertan en autodidactas, ¿no? Nosotros como docentes sí nos encargamos de brindar la información necesaria, ¿no? Pero para profundizar el conocimiento, pues ustedes tienen que investigar, ¿no? Un poquito más para profundizar conocimientos. Listo, entonces este es falso. Listo. Pregunta 9. A ver, ¿qué dice acá? Deben compensar. Esto es verdadero. Listo. Pregunta 10. Vamos a ver entonces. Pregunta 10. A ver, el cambio climático se define como aquel fenómeno donde la Tierra retiene energía proveniente del Sol. No, eso no es cambio climático, eso es efecto invernadero. Entonces esto es falso. Listo. Pregunta 11. El efecto invernadero se define como aquel fenómeno donde la Tierra retiene la energía proveniente del Sol. Verdadero. Pregunta 12. ¿Cuántas preguntas hice? 13 ya. La eficiencia de Pareto es una situación en la que un individuo mejora su situación sin perjudicar a los demás. Eso es verdadero. O sea, en la teoría te dice eso, ¿no? Significa que al menos tú debes mejorar tu situación sin perjudicar a los otros. Lo ideal es que ambos mejoren, ¿no? Pero Pareto nos indica lo siguiente, ¿no? Que nosotros podemos pasar de una situación A a una situación B, y si B es mejor que A, se dice que se alcanza la eficiencia de Pareto si nosotros nos beneficiamos sin perjudicar a los demás. ¿Ya? Entonces esa respuesta es verdadero. Pregunta 13. Si usted descubre una vacuna para el COVID sin efectos adversos para la salud, pero dicho descubrimiento genera desempleo, ¿será una eficiencia paretiana? Falso. Falso. Si fuera hasta acá, sería verdadero. Esa es una eficiencia paretiana. Pero como este beneficio perjudica a otros, entonces ya no es una eficiencia paretiana. Esto es falso. Listo. Muy bien. Ese es el solucionario ya a nuestro examen sustitutorio. ¿Correcto? Perdón, a nuestro examen parcial. Ahora sí, vamos a empezar entonces con la clase del día, ¿no? O sea, yo siempre acostumbro a hacer eso, ¿no? Resolver el examen, ¿no? ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda, ¿no? Cualquier cosa que tú me quieras consultar, pues el examen es resuelto en clases, pues, ¿no? Listo. Entonces, vamos a empezar con la clase de hoy día, que hace referencia a los instrumentos económicos, ¿no? A los impuestos pigouvianos y a los permisos para la contaminación, ¿no? Perfecto. Entonces para ello yo te voy a dar 30 minutos. ¿Para qué? Para que tú puedas investigar, debatir con tus compañeros, ¿no? Sobre impuestos, subsidios, costos privados y sociales y el beneficio. ¿Por qué? Porque estos términos son importantes, ¿no? Que nosotros tenemos que conocer. ¿Para qué? Para entender qué es un impuesto pigouviano, ¿no? O pigouviano, como algunos le dicen. Se supone que el curso de economía ambiental es microeconomía aplicada, generalmente, ¿no? Generalmente se aplica la microeconomía. Entonces vamos a ver un poco sobre la economía de la contaminación, ¿no? La degradación ambiental de origen antropogénico. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la historia, las actividades que nosotros realizamos siempre generan contaminación. Por eso dice acá, es un acompañante inevitable de muchos procesos de producción
y consumo de bienes y servicios. Por eso, a nivel antropogénico o la degradación ambiental tiene su origen antropogénico. ¿Por qué? Porque toda la vida ha acompañado al hombre desde el inicio de su existencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros producimos bienes, de una u otra manera vamos a contaminar el ambiente. Entonces, lo que, lo que nosotros buscamos es es producir, pero sin ocasionar el mayor daño a al medio ambiente, ¿no? Porque como siempre te digo, aquel que te diga o aquella persona que solicite producción con cero impacto ambiental es totalmente falso, ¿no? O sea, sería una persona extremista, ¿no? Así como quizás un izquierdista, pues, ¿no? Eh, un izquierdista que se va al extremo, ¿no? Que está en contra de la inversión privada, ¿no? Que quiere ahuyentar a los inversores para supuestamente dar solución a los problemas del Perú, ¿no? O sea, supuestamente lo va a lograr, ¿no? En un pequeño momento. Pero como yo siempre digo, sabemos que del amor no se vive, pues, ¿no? Y eso lo saben aquellas personas que tienen sus hijos, ¿no? Tú estás con tu pareja, en lo más normal. Supongamos, recibe utilidades de la empresa y de momento todo es color de rosa. O sea, la mujer está feliz con su pareja, se van de paseo, despilfarran el dinero, ¿no? Pero una vez que se termina, vienen los problemas, ¿no? Ya se supone que el hombre o la mujer tienen que trabajar para mantener, pues, ¿no?, a esa bendición. Y lo mismo pasa a nivel económico, ¿no? Y a nivel social. Entra a la presidencia por ejemplo, ¿no?, un izquierdista extremo. Y dice ya, yo voy a espantar la inversión privada porque quiero desarrollar el agro, ya que en el agro está el desarrollo del Perú. Perfecto. Eso se debería hacer, sí. Pero sin irnos al extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que el Estado necesita fondos. ¿Para qué? Para elaborar su presupuesto anual. Entonces, si no hay impuestos, ¿cómo defines el presupuesto general de la República? Para el año 2021, por ejemplo. No lo podrías hacer, ¿no? Entonces, por una parte viene eso, ¿no? Problemas para los funcionarios públicos, ¿no? Luego, al inversor privado le da igual invertir en Perú o invertir en otro país. ¿Por qué? Porque ellos tienen dinero. Ellos son millonarios. Entonces, ¿qué hacen? Agarran su dinero, lo invierten en un país. ¿Para qué? Para generar beneficios, para generar utilidades. Entonces, imaginemos que tu país pues no le quiere dar esas facilidades al empresario o al inversor. Agarra y se va, ¿no? Votas a la gente o votas a esas empresas y la gente te va a decir, ¿no? O sea, vas a tener la aprobación de la población por un tiempo. Bravo, excelente, aplausos. Algunos van a decir, ese presidente ha tenido cojones, como dicen. Otros van a decir la palabra con H, ¿no? Lo que ponen las gallinas. Pero después van a venir los problemas, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. O sea, ni un extremo u otro es bueno para el país. No es bueno un izquierdista, un socialista extremo, y no es bueno un derechista extremo, ¿no? Tenemos que buscar un equilibrio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos no podamos caer quizás, ¿no? O no lleguemos a caer como está cayendo ahorita Venezuela, ¿no?
O sea, yo siempre menciono el ejemplo, ¿no? Y acá no quiere decir que uno está haciendo apología ni nada de esas tonterías, sino que hay que analizar bien la situación, ¿no? Porque de una u otra manera el país siempre va a necesitar de la inversión privada. Pero quizás alguno de ustedes ahorita esté pensando, ¿no? Bueno, para usted es fácil hablar porque usted está en Lima, ¿no? Bueno, sí, podría ser, ¿no? Es posible. Eh, pero de una u otra manera este modelo, con sus fallas o no, eh, ha traído algún progreso para nuestro país, ¿no? Podríamos estar mejor, sí, eso sí, ¿no? Pero tal vez si no se hubieran aplicado esas políticas, estaríamos peor o no se sabe, ¿no? Eso nunca lo vamos a saber. Pero bueno, eh, hay que elegir bien, ¿no? A nuestros futuros representantes. Lo que tienes que hacer es investigar, indagar sobre cada uno de los futuros postulantes, ¿no? Y tomar la mejor decisión, pues, ¿no? No dejarte engañar quizás eh, por discursos populistas ni nada de esas cosas, ¿no? Porque esa es la especialidad del político, ¿no? A veces venderte una cosa para que capte tu voto y después se olvida de ti, ¿no? Listo. Entonces, entonces vamos a ver esta parte. Dice, ¿no? ¿Cuál es el bienestar que proporciona la satisfacción de necesidades? ¿Mm? ¿Cuál es el costo de conseguir ese bienestar? Esas son las dos preguntas que te tienes que responder, ¿no? ¿Cuál es el bienestar que proporciona la satisfacción de necesidades? ¿Mm? Y recuerda que en la Constitución dice, ¿no? Que nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente puro, limpio, que tenga niveles de contaminación quizás bajos, ¿no? O ideales. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Cuando las empresas fabrican bienes, pero el problema está que esa producción trae consigo, ¿qué cosa? Problemas ambientales. Entonces eso es algo inevitable. Por eso dice acá, ¿no? Políticas públicas. Recuerda que eso es trabajo del Estado, ¿ya? Definir, determinar políticas públicas. ¿Para qué? Para determinar el nivel deseado de calidad ambiental. Y este es aquel que maximiza la diferencia entre el bienestar con el costo social. Entonces vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué significa esto? Recuerda, nivel real de calidad ambiental es diferente al nivel deseado de calidad ambiental, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los ecologistas, ¿no? Los ecologistas solicitan o exigen o sueñan con un nivel real de calidad ambiental, ¿no? Por ejemplo, no, perdón, ese es el deseado, ¿no? El nivel real, pues, es lo que se vive ahora, ¿no? Por ejemplo, la contaminación de aguas, por ejemplo, ¿no? En la selva, de parte quizás de empresas petroleras, ¿no? También está, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? La elaboración de drogas, ¿no? ¿Y por qué eso genera impacto ambiental? Porque se utiliza querosene, ¿no? Se utiliza otros componentes químicos para fabricar drogas, pues. Y este trae consigo, pues, daños al medio ambiente. ¿Por qué? Porque se están destruyendo, pues, ¿no? Las reservas de, por ejemplo, de árboles, ¿no? O se está talando muchos árboles, ¿no? El pastoreo intensivo, la pesca ilegal, la minería ilegal, todo eso, ¿no? Entonces todo eso tiene un impacto en el nivel real de calidad ambiental. Entonces esto es diferente a lo ideal. Por ejemplo, ¿no?
los ambientalistas o los ecologistas suelen soñar, ¿no?, con contaminación igual a cero. Pero eso es falso. Eso es falso. O sea, no existe ninguna actividad en el mundo que no genere impacto ambiental. Porque desde el simple hecho que tú extraes un recurso de la naturaleza, ya estás alterando la naturaleza en sí, ¿no? Es como que te quieran hacer una operación. Te pueden abrir el cuerpo, sí. Eso vendría a ser como un impacto al medio ambiente, ¿no? O sea, te abren y te puede entrar alguna bacteria, ¿no?, etcétera. Si te hacen, por ejemplo, una cirugía láser, es igual. También corres el riesgo y te expones a niveles de radiación. Entonces, igualito pasa acá. ¿Ya? O sea, no existe ninguna actividad económica en el mundo que no genere impacto al medio ambiente. Y uno me dirá, ¿no? Y los pastores también. También el pastoreo también genera daños al medio ambiente. Y eso que es algo bueno, entre comillas, ¿no? No es minería, pero igual te genera daños al medio ambiente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas cuando nosotros vemos que el nivel real de calidad ambiental es distinto al nivel deseado? Entonces vamos a ver, pues, ¿no?, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos con las políticas públicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahí? A ver, modificar el comportamiento de los agentes. O sea, recuerda que economía ambiental es eso, nada más. Recuerda que economía es administrar los recursos para satisfacer la mayor cantidad de necesidades. Listo. Y economía ambiental son las herramientas que va a utilizar el Estado para modificar o para regular la actividad de los agentes económicos en temas medioambientales. Por eso, ¿de qué manera los vas a modificar? Políticas de incentivos a través de los impuestos y las subvenciones. Acá vamos a hablar del impuesto pigoviano y los permisos de emisiones negociables. Políticas de mandato y control, normas y estándares también es importante. Y las políticas descentralizadas, los cambios en los derechos de propiedad, leyes de responsabilidad civil. O sea, esas son herramientas que puede utilizar el Estado para modificar el comportamiento. Por ejemplo, ¿no?, una empresa contaminante realiza extracción de petróleo. Puede haber un derrame, ¿no?, de petróleo en un río. ¿Y qué pasa? Contamina el agua. Y de repente los aldeanos o las personas que habitan en ese lugar van a utilizar el agua, ¿no?, quizás para su consumo, podrían hervirla, qué sé yo, ¿no?, o la pueden tratar. Pero si la empresa está contaminando, entonces nosotros asumimos un costo como sociedad, porque ahora tenemos que comprar filtros, cosas para limpiar, para desinfectar el agua, cuando en realidad no deberíamos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, recuerda que hace poco nosotros habíamos visto el nivel óptimo de contaminación o la externalidad óptima. ¿Ya? La contaminación es el prototipo de una externalidad negativa. ¿Ya? Es una externalidad negativa. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de externalidades, hacemos referencia a actividades económicas que van a perjudicar a terceros. ¿Ya? Esa es una externalidad. Recuerda que si tú haces algo, por ejemplo, realizas alguna actividad X, esta va a tener algún impacto frente a terceras personas. Si perjudica a otras personas, es una externalidad negativa. Y si beneficia a otras personas,
es una externalidad positiva. Listo. Por eso dice acá, ¿no? ¿Qué es contaminación? Como habíamos visto esa vez, es la alteración de la pureza del entorno. Y esa contaminación puede ser biológica, química o auditiva. Entonces ponga atención en esto. El uso de los recursos naturales causa muchas externalidades. Usamos la contaminación como un ejemplo entre muchos otros. ¿Correcto? Por eso es alteración de la pureza del entorno. Por ejemplo, aquí en Lima, ¿qué es lo que pasa? Hay bastante contaminación, pero contaminación ambiental, pero también hablamos de contaminación sonora. ¿Por qué? Porque altera la pureza del entorno. Si tú haces una fiesta a todo dar, entonces estás generando incomodidad en tus vecinos. Eso es contaminación, pues, ¿no? Porque estás alterando la pureza del entorno. ¿Y de qué manera la alteras? Con la bulla, pues. ¿Te das cuenta, no? Listo. Entonces, ¿qué son las externalidades? Una externalidad es cuando entre las variables reales de la función de producción o utilidad de algún agente económico existe alguna variable determinada por otro agente con su actividad económica, y este otro no tiene en cuenta los efectos que produce sobre el bienestar del primero, o sea, le son externos. Esa es una externalidad, por eso le llaman externalidades, pues, ¿no? Porque, o sea, la palabra exter significa o viene de la palabra externo. Claro, no es un vocablo antiguo, pero guarda relación, ¿no? O sea, externalidad es algo de terceros, es algo de personas ajenas a la mía. Por eso dice acá, ¿cuál es el origen de la externalidad? La actividad económica. ¿Y cuáles son esas actividades? Actividades de producción o de consumo. ¿Ves? Por ejemplo, de producción. Una fábrica que produce un determinado bien emite gases, expulsa humo. Ese humo perjudica a los vecinos. Es una externalidad negativa de origen de producción, de consumo. Podría ser el consumo de drogas, por ejemplo. El humo de la droga perjudica al otro, o de repente te pones a vapear. Ya, ok, para hablar de un ejemplo más moderno. Ya, tú dices, no quiero fumar, ya voy a ponerme a vapear. Ya, cuando haces ese proceso o ese consumo, te sale, botas humo como si fueras un dragón. Entonces, si tienes una persona al costado, le estás generando una externalidad. ¿Pero por qué? Porque no estás tomando en cuenta los efectos que le produces a la otra persona. Tú fumas porque te da la gana, porque quieres. Pero ¿consideras el impacto que le generas a la otra persona? El que me diga que sí está mintiendo, ¿no? Entonces es una externalidad. ¿Por qué? Porque es algo que tú realizas sin tomar en cuenta el impacto que tu actividad le genera a una tercera persona. Por eso, ¿cuál es importancia de las externalidades? Es una causa de fallas de mercado. Agente que causa externalidad no la tiene en cuenta, no paga o recibe compensación por el beneficio o costo que éste ocasiona. Por ejemplo, tú cuando haces una fiesta a todo dar, ¿te pones a pensar en tus vecinos? No. ¿Qué te vas a poner a pensar en ellos? Solamente estás pensando en tomar y emborracharte un poco. Entonces, es una externalidad, ¿no? Porque si pensaras en nosotros, lo más probable es que hagas tu fiesta a volumen bajo, pues, ¿no? Y esto es, ahorita ni la deberías hacer, ¿no? Pero bueno, por eso dice acá,
agente que causa externalidad no la tiene en cuenta. O sea, tú no piensas en externalidades. Tú lo único lo que haces es tu reunión y nada más. Por eso no paga o recibe compensación por el beneficio o costo que ocasiona. Externalidad al margen del mercado, el efecto no está incluido en el sistema de precios. Si una empresa contaminante realiza una actividad que contamina, en su sistema de precios va a considerar el efecto que le genera a los vecinos. No, tampoco, no le interesa. Entonces por eso se le llama una externalidad. ¿Por qué? Porque la empresa no considera el impacto que le está generando a la otra persona. Tú, por ejemplo, te pones a vapear en el carro o te pones a vapear en la calle. Pasa una persona que sufre de asma. ¿Tú le pagas algo a ella? No, es una externalidad. ¿Te das cuenta? Por eso las externalidades requieren su corrección para maximizar el bienestar social. Un ejemplo de esto, lo que está aplicando ahorita el Estado. Las multas que le aplica a las personas que incumplen lo que estipula el Estado. Para bien o para mal, pues el Estado tiene que ejercer un poco de presión en ese aspecto. ¿Para qué? Para evitar que esto se descontrole. Algunos le dirán que ha fracasado y todo lo demás, pero si no hubiera aplicado estas medidas, créeme que ahorita no estaríamos en 500.000, pues, ¿no? O ya cerca a los 600.000, ¿no? Estaríamos pasando los millones de contagiados, ¿no? Quizás seríamos el número 1 a nivel mundial, ¿no? Entonces estas externalidades requieren de correcciones. ¿Para qué? Para regular, no tanto para regular, sino para modificar el comportamiento de la gente. Es como tú, ¿de qué manera podrías arreglar estas personas irresponsables que hacen fiestas en pleno toque de queda? O de repente, ¿qué se podría hacer para evitar que en tu barrio tus vecinos hagan fiesta a todo volumen? Ejercerles o sancionarlos. ¿De qué manera? Con un impuesto, ¿no? Una sanción económica. Por ejemplo, ¿no? Podría ser ponerles una papeleta, ponerles una infracción, pero que ésta sea cobrada por un banco, ¿no? Y que vaya a un fideicomiso a favor del Estado, ¿no? Cosa que si esta persona no paga ¿cómo se llama? No paga la penalidad, esta puede ser reportada a Infocorp, ¿no? Yo creo que ahí muchas personas pagarían, ¿no? Y lo pensarías dos veces, ¿no? Imagínate que este irresponsable trabaja en un banco. No va a querer que este sea reportado a Infocorp, ¿no? Porque recuerda que los bancos actualizan la base de datos cada 6 meses aprox. Entonces si tú contaminas o si tú, por ejemplo, incumples lo que dice el Estado, vas a recibir tu sanción. Y si no pagas, te vas a Infocorp. Y si estás en Infocorp, no puedes trabajar en el banco. Entonces por ahí puedes restringir, ¿no? Suena un poquito fuerte, un poquito extremista, pero a veces ese tipo de cosas se tienen que hacer, pues, ¿no? ¿Para qué? Para regular un poco, ¿no? El comportamiento de los agentes económicos, ¿no? Tanto para personas como para empresas, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos, ¿no? El nivel óptimo de contaminación a nivel de externalidades. Existen dos tipos de externalidades, ¿no? Externalidad positiva y negativa, ¿no? También existen externalidades en el consumo y externalidades en la producción.
En el consumo, por ejemplo, el vapear, ¿no? El consumir cigarrillos. En producción, los gases que pueda emitir las fábricas, ¿no? El humo que expulse cuando ésta realiza el proceso de producción. Todo eso genera impactos a terceros. Y también tenemos las externalidades medioambientales, ¿no? Estos ocurren por contaminación, sobreexplotación de los recursos renovables y el agotamiento de los recursos no renovables. Ojo, mira la diferencia, sobreexplotación y agotamiento. ¿Por qué? Porque recuerda que los recursos naturales no renovables son aquellos que se extinguen. ¿Mm? El petróleo es no renovable, se extingue, pero los recursos renovables tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, como estos se regeneran, la única forma en la que tú puedes ejercer un impacto letal sobre los recursos renovables es a través de la sobreexplotación, la transformación de la tierra y la congestión también, ¿ya? Externalidad ambiental, dice, si el impacto que causa la variación en el bienestar a terceros actúa sobre el medio ambiente. Esa es una externalidad ambiental, o sea, aquellas actividades que causen variaciones en el bienestar de otras personas, pero relacionados al medio ambiente. Esa es una externalidad ambiental. Por ejemplo, la minería, la pesca. Tenemos el pastoreo intensivo, la elaboración de drogas, etcétera. Todas esas son actividades legales o ilegales que generan externalidades ambientales. Listo. Entonces, aquí tenemos, perdón, la definición, pues, ¿no? De de externalidad ambiental. Ahora sí. ¿Y cómo determinábamos nosotros ya el nivel óptimo de contaminación? Pues nosotros lo determinábamos de esa forma, ¿no? A ver, vamos a ver esto un ratito, ¿ya? A ver. Entonces, recuerda que nosotros trabajábamos de esta forma. A ver, un ratito. Supongamos que tenemos una empresa contaminante. Esto es actividad económica o nivel de actividad económica. ¿Correcto? Y acá algunos le ponen precio, ¿ya? O le ponen el costo marginal externo, el costo marginal privado, etcétera. Listo. Entonces, en el gráfico nosotros tenemos acá nuestra demanda, que vendría a ser, ya, que vendría a ser el beneficio marginal privado. ¿Correcto? Listo. Y aquí nosotros vamos a tener el costo marginal privado. Listo. Ahora sí. Recuerda que el costo marginal privado es también la curva de oferta. ¿Correcto? Listo. Pero aquí hay un detalle. Ya, a ver un ratito. Vamos a ponerle un poquito más arriba esto, ¿ya? A ver. Ya. Listo. Entonces acá nosotros tenemos nuestro primer equilibrio de mercado. Pero hay un detalle. Que esta empresa, ya,
es contaminante. O sea, nosotros sabemos, por definición antropológica o antropogénica, sabemos que todas las actividades que realicen las empresas, ¿ya?, van a generar costos sociales. Entonces, este es el costo marginal privado, o sea, este es el costo marginal de la empresa. Pero ahora yo te voy a presentar el costo marginal externo. El costo marginal externo. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que esta empresa, ya, esta empresa lo que hace es lo siguiente. Produce, ¿correcto? Produce. Pero conforme esta empresa vaya incrementando su nivel de producción, entonces va a generar cada vez más contaminación. Entonces, esa contaminación va a estar, ¿qué cosa? Va a estar denominada por el costo marginal externo. ¿Ya? Pero cuando nosotros hablamos de externalidades, ¿qué significa? Que tú no tomas en cuenta. ¿Qué es lo que no tomas en cuenta? El daño que le ocasionas a terceros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una situación ideal donde no hay ¿cómo se llama? Donde no hay, a ver, ¿cómo te podría decir? O sea, donde no va a haber contaminación, entonces este sería el ideal, ¿no? O sea, este sería el equilibrio, ¿correcto? Pero hay un problema. Hay un problema acá. Que la empresa no toma en cuenta el daño que le genera a las comunidades. Por ejemplo, una empresa petrolera que trabaja o que opera aquí en nuestro país. La empresa petrolera extrae el petróleo y lo traslada. Entonces la empresa va a alcanzar el equilibrio acá, en el punto E. Pero hay un problema, que estas empresas, cuando realizan dichas actividades económicas, contaminan el medio ambiente. Entonces, si la empresa incrementa su nivel de producción, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Va a contaminar más. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué te dije? En la externalidad, la empresa no considera esto. O sea, a la empresa no le interesa el costo marginal externo, no le interesa el daño. Entonces, esta área que está acá, ya, esta área chiquita que está acá, es la contaminación. ¿Correcto? Entonces, vamos a poner acá. ¿Ya? Vamos a poner acá. Esta es la curva de oferta de qué cosa, de la empresa. Entonces, este es el costo marginal privado. Esto es de la empresa. Y esto de acá es el daño ambiental. Listo. Ahora, ¿qué pasaría entonces? ¿Ya? ¿Qué pasaría entonces si la empresa toma en cuenta, ¿ya? Toma en cuenta los daños que le genera a la sociedad? Entonces, cuando la empresa toma en cuenta los daños que le genera a la sociedad, entonces nosotros tenemos que sumar ambos costos. Por una parte,
la empresa va a tomar en cuenta su estructura de costos, y va a considerar a la vez los daños al medio ambiente. Listo. Entonces, a ver, un momento. Ya. Entonces yo te dije, ¿no? ¿Y qué pasa si la empresa va a considerar ahora los daños que le genera al medio ambiente? Entonces se va a presentar una curvita, ya una curvita más, que va a ser el costo marginal, pero social. El costo marginal social. Este costo marginal social sale de la suma del costo marginal privado con el costo marginal externo. ¿Correcto? O sea, eso es lo socialmente aceptable. La sociedad va a aceptar, ¿qué cosa? Ese nivel de producción. Pero como la empresa está considerando ahora los daños que le está ocasionando a la sociedad, entonces va a cobrar un precio, un precio superior. Y eso es lo que dice acá. Eso es lo que dice acá. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? A ver. Ok. Entonces, vamos a ver esta parte. Vamos a analizar. Listo. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener este pequeño trapecio. Esto es la reducción, la reducción de la contaminación. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué se reduce la contaminación? La contaminación se reduce por lo siguiente. Si tú produces Q, tu nivel de contaminación es este. Pero si tú produces QS, ahora tu nivel de contaminación es este. ¿Cuál está más arriba? ¿Este puntito o este de acá? El que está más arriba es el puntito que tenemos aquí, ¿no? A la derecha. Entonces, eso significa, eso significa que esta área es la reducción de la contaminación. Listo, reducción del costo externo. Y esta partecita de acá, esta parte que voy a sombrear, este triangulito, este triángulo es la pérdida del bienestar privado. ¿Pero por qué? A ver, vamos a ver acá. A ver. Esta es la pérdida del bienestar privado porque ahora, produce una menor cantidad. Una menor cantidad, pero el precio, el precio va a ser superior. Pero en términos generales, esta es la pérdida del bienestar privado. Ahora sí. Listo. Entonces, dice acá, reduce más los costos que el bienestar. Después al revés, no es eficiente reducir la externalidad a cero.
Ok, no es eficiente reducir la externalidad a cero. ¿Por qué? Porque recuerda que es el beneficio marginal privado contra, ¿qué cosa? El costo marginal externo. O sea, sería acá. Entonces, no es eficiente reducir la externalidad a cero, ¿ya? No es eficiente. Entonces, esto es lo que pasa. Ya, ahora mi utilidad marginal, o sea que vendría a ser esta curvita de acá, en pocas palabras, esta partecita, ya, esto es el beneficio marginal privado. Ya, ese es el beneficio marginal privado. Entonces, aquí está la externalidad igual a cero, pero esto no nos conviene. Ya, ahora, cuando baja este nivel de producción, ya cuando está bajando este nivel de producción, entonces estamos reduciendo el costo externo y la empresa está perdiendo bienestar. ¿Y por qué? ¿Y por qué me sale esto? Porque esto de acá es el costo marginal social. ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿Mm? O sea que este de acá es el óptimo socialmente hablando. Ya, este es el óptimo. Ese es el óptimo social. ¿Correcto? Entonces eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Correcto? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Ahora sí. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué cosas podemos hacer para dar solución, ya, para dar solución a estos problemas? ¿Cuáles son las soluciones intervencionistas? Vamos a ver. Tenemos los impuestos pigovianos. Recuerda que Pigou fue un economista británico. Y él propuso impuestos. ¿Para qué? Para dar solución a las externalidades negativas. ¿Ya? Entonces, recuerda una cosa. Ya, recuerda una cosa. El problema es que parte de las consecuencias de toda actividad económica son externos al sistema de precios. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa nunca va a tomar en cuenta el daño que le genera a la sociedad. A la empresa no le interesa el daño que le genere a la sociedad. Entonces, para eso vamos a internalizar costos. ¿Y qué significa esto? La internalización es una corrección de una ineficiente asignación de recursos generadas por una externalidad, haciendo que el causante de la externalidad la tenga en cuenta cuando decide el nivel de su actividad. Eso es internalizar, o sea, internalizar es esto. Significa considerar no solo los beneficios privados, sino también tienes que considerar el costo marginal externo, o sea, el daño que le estás ocasionando a la comunidad. Y la suma de estas dos estructuras de costos va a ser el costo marginal social. Y el costo marginal social es el incremento en el costo social cuando incrementamos la producción en una unidad. Pero cuando hablamos de los costos sociales, hablamos tanto de los costos privados, o sea, del costo de producción, pero también del costo que le genero a la sociedad cuando yo estoy incrementando
mi producción. Entonces te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de la diferencia. O sea, el costo marginal social incluye la estructura de costos de la empresa, pero también los costos externos. En pocas palabras, la contaminación. Listo. Y hay diferentes opciones para internalizar las externalidades. Primero, los impuestos propuestos por PIU, si son externalidades negativas, y las subvenciones si son positivas. Y la otra forma de internalizar las externalidades es a través del teorema de Coase, que ya te expliqué en la clase pasada, ¿no? Que es negociaciones entre los agentes contaminantes y los agentes que se han visto perjudicados por esa actividad económica. Y estos ponen un precio a la contaminación o su reducción. ¿Correcto? Listo. Ya está. Entonces, vamos a ver los impuestos. Ya dice, ¿qué pasa acá? Vamos a ver primero la situación inicial. Ya vamos a ver la situación inicial. Entonces, impuestos en ausencia de externalidades. Listo. Vamos a ver entonces. Recuerda que este es nivel de actividad. Listo. Aquí vamos a tener la demanda y en esta parte la oferta. Pero recuerda que la oferta, la oferta también es, ¿qué cosa? También vendría a ser el costo marginal privado sin impuesto. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos nuestro equilibrio de mercado. Aquí vamos a tener P asterisco y en esta parte Q asterisco. Listo. Ya está. Ahora vamos a suponer lo siguiente, ¿no? Que se aplica un impuesto. ¿Ya? Entonces la letra T generalmente es impuestos. Recuerden que ustedes están llevando macroeconomía. Y recuerden que en la parte del nivel de producción de equilibrio, que es Y igual al PBI, ¿no? Ustedes van a tener consumo, más inversión, más gasto, más ya. Listo. Recuerda que el consumo se puede desglosar de dos formas, ¿no? Tienes un consumo autónomo, que es aquel que no depende del nivel de ingresos, más el consumo inducido, ¿no? Que esta vendría a ser la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Y recuerda también que el ingreso disponible es el ingreso que nosotros tenemos en el bolsillo, el dinero que tú puedes gastar. ¿Y cómo determinas ese ingreso disponible? Es ingreso menos impuestos más transferencias. T es impuestos, ya está. Y el T minúscula vendría a ser la tasa impositiva. ¿Ya? Listo. Que es lo mismo, en pocas palabras, ¿ya? El impuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay impuestos, entonces la oferta se va a incrementar. ¿Correcto? Y aquí tendríamos el costo marginal privado más el impuesto.
ya, más el impuesto. Listo. Y aquí tenemos el nuevo equilibrio de mercado. Ya, ahí tenemos nuestro equilibrio de mercado, ¿no? Listo. Aquí tenemos la nueva Q que ha bajado y aquí tenemos el precio que pagamos nosotros, el precio que pagan los consumidores, y aquí abajo es el precio que pagan los productores. Y esta línea que está acá, esta línea es ¿qué cosa? El impuesto unitario. Perfecto, no hay problema. Ahora vamos a ver unas cositas para que se entienda esta parte de los impuestos. Ya, sigamos. Entonces vamos a ver, ya. Vamos a poner áreas. A, B, C, F, G, H y J. Perfecto. Antes de impuesto. Antes del impuesto. Entonces, vamos a ver qué ocurría antes del impuesto. Antes del impuesto, el excedente del consumidor. ¿A qué era igual? Vamos a ver. ¿Qué te parece si borramos la segunda línea de color negro? Listo. Ajá. Entonces, ¿cuál era el excedente del consumidor? Ah, el excedente del consumidor es el área que se encuentra por debajo de la curva de la demanda, pero por encima del precio. Ah, ok. No hay problema. Entonces, el excedente del consumidor es todo este triángulo que vemos acá, todo este triángulo grandote. O sea, sería A más B más C y más F. ¿Ya? Y más F. Listo. Eso es. Ya está. Ahora vamos a ver el excedente del productor. Listo. ¿Y qué es lo que pasa con el excedente del productor? Ya, igual. Vamos a volver a borrar esta curvita. Y nos concentramos en E1. Recuerda que el excedente del productor es el área que se encuentra por encima de la curva de oferta, pero por debajo del precio de equilibrio. Ah, o sea, G, H y J. Ok, no hay problema. Entonces, mi excedente del productor sería igual a ver, vamos a ver acá, G, H y más J. Listo. Y vamos a ver qué pasa después del impuesto. Ya, después del impuesto pasa lo siguiente. Ya, después del impuesto va a ocurrir esto. A ver. Vamos a tener acá. Ahora nos concentramos en ¿cómo se llama? En esta curva. ¿Cuál es el excedente del productor? ¿Cuál es el excedente del consumidor? Perdón. El excedente del consumidor es este de acá. Es, ¿qué cosa? Es esto. Solamente es A. Ya está. Entonces aquí solo es A. ¿Correcto?
y el excedente del productor, ya, el excedente del productor es I más J. I más J. I más J. Y pregunta, ¿y esto de acá? Ah, esto es la recaudación fiscal. Ah, ok, no hay problema. Entonces es la recaudación fiscal. Y la recaudación fiscal, ¿a qué es igual? A B más C más G más H. Pero mira, B más C no era el excedente del productor, sí, del consumidor, perdón. Entonces sí, este es excedente del consumidor que va para el Estado. Y este de acá es el excedente del productor que va para el Estado. Ah, perfecto. Y una pregunta, ¿y qué significa esto? Ah, este triangulito chiquito es el PES, la pérdida de eficiencia social. ¿Mm? La pérdida de eficiencia social. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver eso acá. ¿Mm? Listo. Ya está. Entonces te das cuenta, ¿no? Que al final es lo mismo, solamente que esta área chiquita yo le he desglosado en dos. Bueno, en esto, en esta parte y en esta partecita de acá, ¿no? Al final es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Listo. Y la pérdida del bienestar es C más E. Y el ingreso por impuestos es B más D. B es todo esto, ¿no? B es todo esto. Y D es todo esto de acá. ¿Te das cuenta? Listo. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el impuesto pigoviano. ¿Ya? Entonces, vamos a buscar eso aquí en internet. ¿Ya? ¿Quién fue Pigou? Arthur Pigou. Fue un economista inglés, conocido por sus trabajos en la economía del bienestar. ¿Mm? Entonces, Pigou lo que buscó fue ¿qué cosa? Explicar de qué manera nosotros podíamos mejorar el bienestar. Entonces vamos a poner acá economía del bienestar de Pigou. ¿Ya? Entonces acá tienes todo lo que él más o menos explicó. Dice, ¿no?, que desde el Estado se puede elevar la eficiencia de la economía y mejorar las condiciones de vida de la gente. Es importante en este sentido su teoría sobre los denominados fallos de mercado y en especial sobre lo que denominó externalidades. Entonces, Pigou lo que buscó fue eso. Fue mejorar el bienestar de la gente. Pero ¿qué habíamos dicho acá? Que nosotros teníamos que internalizar costos. O sea, eso significa que la empresa, ya que la empresa tiene que considerar ¿qué cosa? Los costos externos. Entonces, ¿en qué consiste el impuesto pigoviano? Ya, a ver, entonces, el impuesto pigoviano dice lo siguiente: vamos a internalizar, ya, vamos a internalizar toda la situación. Entonces, vamos a explicarte, ya, en qué consistió la propuesta de Pigou. Entonces, vamos a poner acá. A ver.
impuesto pigoviano. Entonces, vamos a ver qué nos dijo este hombre. Esto consiste en, ¿qué cosa? Internalizar costos. ¿Y esto qué significa? Que la empresa considera en su estructura de costos los daños a terceros. Listo. Entonces vamos a ver esto. A ver. Tenemos acá actividad económica. O también le podemos llamar producción. Ya, producción. Algunos hasta le llaman contaminación o emisión de residuos. Ya, no hay ningún problema. Entonces, ya acá tenemos la demanda y obviamente aquí tenemos el precio. Listo. Entonces, partimos de la situación de una empresa contaminante. Esta empresa contaminante tiene su costo marginal privado, o CMP. Luego sabemos también que esta empresa va a tener costos marginales externos. ¿Correcto? Listo. Ya está. Y aquí, perdón, a ver. Ya. Y aquí nosotros vamos a identificar el equilibrio. Listo. Ya está. Ese es el precio y la cantidad de equilibrio, pero cuando la empresa excluye los costos marginales externos. Recuerda que el costo marginal social es el costo marginal privado más el costo marginal externo. Ya está. Ya está. Entonces, ahora, a ver, un ratito, costo marginal. Ya, ok. Ahora aquí. Ya. Entonces, ahora la empresa va a considerar los costos privados y los costos externos. Ay. Costo marginal social. Este es el socialmente óptimo. ¿Te das cuenta? Ese es el socialmente óptimo, o sea, este es el punto ideal, ¿ya? O sea, este es el precio social y esta es, ¿qué cosa? La cantidad social. Y ya sabemos que este es el ahorro en la contaminación, ¿no? O esta es la mejora en el bienestar, ¿no? Porque ahora la empresa contamina menos. Listo, o sea, te das cuenta de la fortaleza que tiene la microeconomía en la toma de decisiones de los agentes económicos. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Qué dijo Pigou o Pigou? Pigou dijo lo siguiente, ya. Como la empresa no quiere alcanzar este nivel de producción porque no le conviene, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a aplicar un impuesto de tal manera que la empresa alcance el óptimo social. Entonces, esto se va a trasladar así. Y aquí tenemos el costo marginal privado más el impuesto. Y esta partecita, sería el impuesto. Ya, este es el impuesto. O sea,
Pigou, ¿qué dijo? Pigou dijo lo siguiente, que que en este caso se van a internalizar costos. ¿Qué quiere decir? Que se le va a aplicar un impuesto a la empresa de tal manera que este alcance el óptimo social. Entonces, el equilibrio definitivo está acá, cuando las tres curvas se crucen. Entonces ahí tenemos el impuesto pigoviano. Ya, este es el impuesto, o sea, esto es lo que el Estado le va a aplicar a la empresa como impuesto. ¿Para qué? Para alcanzar el óptimo social. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que dice acá. ¿Te das cuenta? Aquí está, ¿no? Precio del comprador y el precio del vendedor, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Precio del comprador. Y aquí tendríamos precio del vendedor, ¿no? Y esta parte es el impuesto pigoviano. Listo. Entonces vamos a analizar. Ya, aquí vamos a analizar lo siguiente. Ya, a ver, entonces ahí tenemos la parte del impuesto pigoviano. A ver, aquí tenemos el efecto, ya, el efecto en el ¿cómo se llama? En el bienestar. Entonces, sin el impuesto, ya, sin el impuesto, a ver, un ratito. A ver, un ratito, aquí estabas, ya, ahora sí. Listo. Entonces, sin el impuesto, ¿qué pasaba? Pasaba lo siguiente. Primero nos encontrábamos acá. ¿Correcto? Entonces, todo esto que estoy sombreando ahorita es el excedente del consumidor. ¿Ya? A ver, sin impuestos. Ya, todo esto es el excedente del consumidor. A ver, un ratito. Es todo lo que está por... A ver, sin impuesto, ¿no? A ver, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces, ya. Entonces, tenemos acá, ¿ya? Esta es la demanda, ya, que podría ser el beneficio marginal privado, ¿ya? Este es el costo marginal externo. Ya sabemos que cuanto más produzcas, mayor será el daño marginal o el daño externo. Este vendría a ser el costo marginal privado, ¿correcto? Este de acá es el costo marginal privado más el impuesto, ya, más el impuesto pigoviano. Y este es el costo marginal social. ¿Correcto? Ese es el costo marginal social. Listo. Ahora, vamos a ver acá. Listo. Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestro costo marginal social. ¿Ya? Este es el costo marginal social. Listo. Este de acá que estoy resaltando, ¿no? De color negro. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esta parte? En esta parte vamos a ver lo siguiente. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un impuesto pigoviano de tal manera que ahora el costo marginal privado, ¿correcto?, coincida con la curva de la demanda en el óptimo social. Este es el óptimo social, no te olvides. Ahora, de esto nosotros vamos a ver
lo siguiente. Ya no vamos a ver la parte de los, en este caso, de los excedentes del consumidor ni del productor. Ya, ahora, vamos a ver esto. Primero, concentrémonos en esta parte. A ver un ratito. Ya, listo. Concentrémonos en el trapecio, ya, o en el rombo, como le quieras llamar, BCAE. Ya, BCAE. BCAE es el costo marginal social. O sea, esto es el beneficio social. ¿Correcto? Este es el beneficio social. Y esta parte de acá, este triangulito que yo estoy sombreando, es el costo social. Ya todo esto es el costo social. Ahora, el triangulito BCA o ABC es la ganancia en el bienestar. ¿Por qué? A ver, mira tú. Antes, cuando tú producías como XM, tu costo marginal social era esto. ¿Correcto? Pero ahora tú estás pagando como P sub E. Entonces, esto es el beneficio, es el ahorro en el bienestar, o es la ganancia del bienestar como consecuencia de ¿qué? Del impuesto pigoviano. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver otra cosa. ¿Qué significa esta partecita de acá? Ya, esto vendría a ser ya, cuando tú produces XM, que es el óptimo privado, este es el costo, el daño marginal, o sea, el daño que le estás generando a las comunidades. Pero cuando tú bajas la producción hasta XE, que es el óptimo social, ahora la gente se perjudica menos. Entonces esto de acá vendría a ser la reducción del daño ambiental. Como consecuencia del impuesto pigoviano. ¿Correcto? Como consecuencia, perdón, del impuesto pigoviano. Listo. ¿Y a cuánto asciende el impuesto? El impuesto asciende a esta diferencia. Esto es el impuesto. Esta partecita. ¿Correcto? Ese es el impuesto. Ese es el impuesto que se le va a aplicar ¿a quién? A la empresa por contaminar. Ya, eso es lo que se le va a aplicar a la empresa por contaminar el medio ambiente. ¿Correcto? Eso es lo que se le va a cobrar a esta empresa. Ahora, para terminar, en términos generales o en general, toda producción que se encuentre desde 0 hasta XE es eficiente. Si tú sobrepasas este nivel socialmente aceptado, son producciones no eficientes. Entonces, ¿se deben internalizar externalidades? Sí. ¿Por qué? Porque es lo mejor para la sociedad. Pero claro, si nosotros pensamos como empresa, lo mejor sería no internalizar costos. ¿Por qué? Porque la empresa
sabe que si produce XE todavía puede mejorar sus ganancias. Ya todavía puede mejorar sus ganancias. Entonces este es un tema complejo. ¿Por qué? Porque se está viendo por una parte a la empresa y por otra a la sociedad. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Ya, o sea, lo ideal sería que se apliquen impuestos. ¿Para qué? Para o sea, para que, o sea, aplicar impuestos, un ratito, ya, o sea, lo que tenemos que hacer es aplicar impuestos. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar, ya, el bienestar de la sociedad. Ahora sí, continuamos. Ejemplos prácticos de impuestos pigouvianos. Vamos a ver, ¿cuáles son los ejemplitos prácticos? Externalidades relacionadas al transporte sobre carreteras, contaminación de la atmósfera, efectos globales. El transporte sobre carreteras pues emite CO2 y eso genera contaminación en la atmósfera, en el ecosistema. Polución del aire como efecto local, los accidentes, ruidos, la congestión vehicular, etcétera, ¿no? Externalidades de la producción de coches o de vehículos. ¿Por qué? Más que todo por la bulla, por el ruido y del tratamiento de sus residuos también. Cómo las empresas gestionan los residuos sólidos. Generalmente, ¿qué hacen las empresas? Algunas suelen arrojar los desperdicios al mar o al río. Externalidades de la construcción de la infraestructura y de su existencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se crean, por ejemplo, carreteras o cuando se construyen viviendas, hay una disrupción de hábitats biológicos. Entonces vamos a ver, pues, ¿no?, el significado de disrupción. Interrupción súbita de algo. ¿Te das cuenta? O sea, disrupción significa congelar el crecimiento, por ejemplo, del medio ambiente o el crecimiento de árboles, de vegetación, de ¿cómo se llama? De recursos naturales, renovables, por ejemplo, ¿ya? Eso significa, ¿qué cosa? Disrupción de hábitats biológicos. Después tenemos acá el otro ejemplo práctico, ¿no? Impuestos pigouvianos para el sector del transporte. Impuesto de matriculación. ¿Qué significa? Incremento en el precio del vehículo. Si se incrementa el precio de los vehículos, disminuye la cantidad de coches. Hay una internalización de costos externos de producción y de residuos. Una vez pagado es un costo hundido, o sea, no aumenta el costo del viaje, no afecta la decisión de uso ni las externalidades relacionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se producen coches hay costos externos. ¿Por qué cosa? Por la producción de vehículos y también por la gestión de residuos. Entonces, una vez que se pagan esos impuestos, son costos hundidos. ¿Por qué? Porque el precio del vehículo no tiene ninguna influencia, o no influye, mejor dicho, en el costo de los viajes. Ya, generalmente el costo de los viajes no está relacionado con el costo del vehículo, sino con el costo de de la gasolina. Ya, el impuesto a las gasolinas, como ves acá, incrementa el precio del viaje.
disminuye los kilómetros totales, internaliza los costos externos relacionados al uso. En este caso, el utilizar gasolina, contamina. ¿Por qué? Porque se emite CO2, anhídrido carbónico, anhídrido de nitrógeno, que son elementos contaminantes. ¿Ya? Listo. Pero cabe resaltar que los impuestos sobre la gasolina no discriminan entre diferentes horas o rutas. La internalización de polución, ruido, congestión y accidentes es imperfecta. O sea, lo único por lo que se puede aplicar un impuesto sobre la gasolina es por el costo externo de utilizar o de viajar. En este caso, cuando nosotros viajamos por transporte público o transporte privado, ¿qué es lo que hacemos? Contaminamos. ¿Por qué? Porque emitimos CO2. El peaje. El peaje puede discriminar entre rutas y horas de uso. Es un método más adecuado para internalizar las externalidades variables. Por ejemplo, externalidades variables: polución, ruido, congestión, accidentes de tránsito. ¿Te das cuenta? El problema: para diferenciar el peaje adecuadamente es necesario una tecnología avanzada. O sea, el peaje está en la capacidad de poder discriminar precios, pero para hacerlo hay que contar con tecnología de punta. Entonces, ¿vale realmente la pena instalar eso para reducir un poco los accidentes? Quizás sí, quizás no. Eso depende de qué cosa, de comparar beneficios con costos. En la práctica, todo es bonito acá, ¿no? Yo te hablo del impuesto pigouviano para alcanzar el óptimo social, ¿no? Etcétera. Todo es bonito acá, pero hay un problema. El pero. En la práctica, el problema consiste en conocer qué actividad es la que contamina. Y también parte de la función del costo marginal externo. Asimismo, determinar la función de beneficio marginal privado o en todo caso, la curva de la demanda. Son factores muy complejos. ¿Cómo sabes qué actividades contaminan? Uno dirá, no, yo sé que la minería contamina, ya. Perfecto, ya, puedes conocer esto. Ya. Pero ¿cómo sabes cuánto contamina? ¿Contamina poco? ¿Contamina bastante? Es complicado conocer la función de beneficio marginal privado, porque con eso nosotros no o sea, la función de beneficio marginal privado o de utilidad marginal no se puede determinar, es muy complejo. ¿Por qué? Porque para eso tendrías que conocer primero la demanda, y conocer la demanda es difícil. Quizás la estructura de costo marginal privado sí se pueda determinar, pero es muy complejo. Y si de por sí es complicado determinar o encontrar la curva o la ecuación de costo marginal privado, imagínate pues qué pasaría con la curva de costo marginal externo, o sea, con el daño marginal. ¿Cómo mides el daño marginal? ¿Cómo lo vamos a medir? Ese es el problema. El problema está en esa parte. Entonces vamos a ver dos estimaciones del costo marginal externo por tonelada de emisiones de carbón. Stern y Report en el año 2006 pues estimaron que el costo marginal externo por tonelada es de $300 o más. Y Nordhaus en el año 2007 lo determinó en $30.
aumentando hasta $85 en el año 2050. Entonces hay discrepancias por la incertidumbre acerca de la magnitud de los efectos, desacuerdo sobre la tasa de descuento adecuada. Entonces nosotros no podemos aplicar impuestos pigovianos. ¿Por qué? Porque es complicado determinar el costo marginal externo. Y con el costo marginal externo nosotros podemos al menos encontrar la parte social. Y con la parte social, o sea, con el costo marginal social, nosotros podemos determinar el impuesto pigoviano. Pero para eso, ¿qué necesitamos? La curva de costo marginal privado y la curva del daño marginal o el costo marginal externo, ¿ya? No te olvides de ese pequeño detalle, ¿sí? Listo. Bueno, luego vamos a ver el uso de la recaudación. ¿Qué hacer con la recaudación del impuesto pigoviano? Bueno, devolución de suma fija a los agentes, rebajar otros impuestos, reforma fiscal verde, doble dividendos. ¿Qué es lo que se puede hacer con la recaudación? Si hablamos nosotros de doble dividendo, el doble dividendo es débil cuando el impuesto pigoviano mejora la eficiencia, y 2, rebajar otro impuesto disminuye las distorsiones. Entonces te das cuenta que es complejo también ver qué es lo que se puede hacer con los impuestos pigovianos. Es fuerte cuando tiene efectos ambientales, por ejemplo, más limpio, y el efecto fiscal, el impuesto pigoviano distorsiona. Rebajar otro impuesto disminuye distorsiones. Entonces ahí viene el grado de dificultad. O sea, ¿cómo nosotros vamos a aplicar el impuesto pigoviano? Tenemos que ver esa parte. ¿Ya? Ahora, vamos a ver los estándares ambientales. Es la intención del impuesto pigoviano en reducir el nivel de producción al nivel óptimo. Ese fin se puede lograr directamente utilizando un estándar ambiental. ¿Y qué es el estándar ambiental? Es el nivel de concentración ambiental permitido de un elemento contaminante. Equivale a fijar una cantidad máxima de emisiones admisibles. O sea, eso es posible, ¿no? Se pueden determinar estándares ambientales. Si Xmax es igual a X asterisco asterisco, entonces el nivel de contaminación será el óptimo. Ejemplos prácticos: cuotas de emisiones. Prohibir la circulación de vehículos con ciertas cifras en la matrícula en determinados días. Mira, eso ocurrió acá en Lima. En Lima también ocurrió. Con ¿cómo se llamaba esta? Con pico y placa. De una u otra manera, pico y placa ya fue una reforma o una propuesta que se aplicó en Lima, en donde se restringe, ¿no?, el tránsito de vehículos por día. ¿Pero para qué? Para esto lo hacía, ¿para qué? Para reducir la congestión vehicular, ¿no? Pero también es un estándar ambiental, porque de una u otra manera, cuando nosotros veíamos eso aquí en Lima, primero, ya no había tanta, o sea, la congestión era casi igual, pero se veía una ligera mejora. Asimismo, las emisiones de CO2 bajaban. ¿Por qué? Porque con pico y placa, si la policía veía que un vehículo con una placa que no correspondía estaba circulando en la capital, se le sancionaba pues con una fotopapeleta, ¿no? Entonces de una u otra manera ya son
son ejemplos prácticos de estándares ambientales, ¿ya? Entonces vamos a poner acá Lima también, ¿no? En este caso, pico y placa. Pero esta no fue la intención en sí. La intención fue reducir, ¿qué cosa? La congestión vehicular. Luego tenemos acá los estándares ambientales. El estándar ambiental significa que nosotros vamos a establecer una línea de color azul y este es el permiso para la contaminación. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que se va a buscar es permitir niveles de producción hasta Xmax. Xmax es el permiso para contaminar. Es como decir que pueden transitar 100.000 vehículos por Lima metropolitana. Entonces ese es el permiso de contaminación. ¿Y dónde va a estar ese permiso en la contaminación? O ese permiso de contaminación justamente en el nivel de producción socialmente aceptable. ¿Y cuál es el socialmente aceptable? Aquel en donde el beneficio marginal privado es igual al costo marginal social. Eso es. Nada más. ¿Ya? Y aquí tenemos el precio. Bueno, si el precio es igual al costo marginal, ya X, o sea el nivel de producción, se va a encontrar acá. ¿Ya? Si el precio es igual al costo marginal, aquí vamos a tener ¿qué cosa? El nivel de producción óptimo. Si el precio es igual a la utilidad marginal, nos encontramos acá en producción máxima. Y si el precio es infinito, o sea está más arriba de PC, entonces el nivel de producción va a ser mayor. Ya el nivel de producción va a ser mayor. Listo. Ahora sí. Entonces, para terminar te voy a dejar esta tarea. Ya vas a ingresar a este link. A ver un ratito. Ya está. Y vas a leer este pequeño artículo de Mark Fischetti. ¿Ya? Luego, una vez que tú leas todo esto, ya vas a responder emitiendo tu opinión en Word, ¿ya? Y después me envías esta información al correo. No, perdón, que estoy hablando al correo. En el aula virtual, ¿sí? Listo, entonces ahí te dejo la tarea. Para esto vas a tener 100 minutos. Haríamos ejercicios prácticos de esto, pero no sé, de repente se te complica un poquito la vida. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es esta parte hacerla un poquito más analítica. ¿Por qué? Porque este es un tema complejo. Ya tiene cierto grado de dificultad. Pero de todas maneras, lo importante es que tú sepas, ¿no? En qué consiste esto. O sea, no todo pues va a tener ejercicios numéricos, ¿no? Al menos yo te podría preguntar, ¿no? En qué consiste el impuesto pigouviano, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tú más o menos puedes identificar, ¿no? O yo te podría preguntar cuál es el óptimo social, ¿no? Y esas cosas, ¿ya? Pero hacer ejercicios numéricos sobre este tema, yo creo que es un poquito complejo y que ya no vendría al caso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscamos acá es que tú entiendas la parte de la economía ambiental, que veas la importancia, ¿ya? El por qué desarrollamos estos temas, ¿correcto?
Entonces yo les dejo esta tareita, ¿ya? Y me la estás presentando por el aula virtual, ¿ah? No te vayas a olvidar porque yo no recibo trabajos al correo. Si tú me envías trabajos sin haber conversado conmigo, yo lo único lo que hago es borrar los mensajes. Así de simple, yo los elimino. ¿Por qué? Porque no me pueden enviar sin avisarme. Si yo le acepto a un alumno X, no quiere decir que le estoy aceptando a los demás. Cada alumno habla por sí solo. El único que puede abogar por todos los alumnos es el delegado. Y ese es el motivo por el que yo les he dejado mi número. ¿Por qué? Porque sé que de repente el delegado puede tener N cosas que hacer y se le puede olvidar. Entonces cada alumno me escribe, ¿no? a mi WhatsApp y me dice, pues, ¿no? que de repente ha tenido alguna dificultad, que ha sido, pero más que todo por cuestiones de salud, ya que en estas primeras semanas el objetivo era que te vayas familiarizando. Entonces, como ya te familiarizaste un poco, ahora ya no van a haber pues tantas disculpas que digamos, ya, o sea, si es por cuestiones de salud, yo te justifico, pero si es porque me dices por trabajo o por el internet que está fallando, en realidad no es una justificación. ¿Por qué? Porque las tareas pueden ser presentadas durante una semana. Entonces, podrás tener dificultades con el suministro eléctrico 1, 2, 3 días, pero no creo, o con el internet, pero no creo que tengas toda la semana. Ya no creo que tengas problemas todas las semanas. Aparte, mis cursos tocan los días jueves, economía ambiental y microeconomía los días viernes. Entonces, en teoría, tienes el fin de semana para hacer mis tareas con paciencia. Y como te das cuenta, no te dejo tantas lecturas. No te recargo, te dejo una tarea nada más. Entonces, ponle un poquito más de ganas, ponle bastante empeño. Déjame ayudarte, ¿no? Porque si tú no pones de tu parte, yo no te voy a poder ayudar. Entonces tú solito te vas a jalar. Ya, entonces, déjame ayudarte, ¿no? Dame las herramientas para decir, ya, este joven o esta señorita merece pues que uno le ayude, ¿no? Pero si eres una persona relajada, que no me presenta nada, ¿no? Que solamente me escribe, por ejemplo, o me avisa cuando ya está a punto de terminar el curso o después del examen parcial, es un poquito difícil, pues, ¿no? Y recuerda que yo puedo ver todas las tareas que tú me has presentado. Entonces, por esta vez, yo les he activado de nuevo, o les he habilitado, mejor dicho, el aula virtual para que me presenten todas las tareas que estaban pendientes. Pero ahora, a partir de esta semana, yo ya no acepto presentaciones fuera de la fecha. ¿Correcto? Recuerda una cosa, tú eres un alumno universitario, no caigas en el facilismo. Ya se te puede ayudar 1, 2 veces, pero que la agarres de costumbre ya es otra cosa, ¿sí? Listo, eso sería todo. Cuídense, nos vemos o nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta luego.